Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Juan capítulo 9 versículo 1 al 7 de la siguiente manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una gran enseñanza para nosotros en este día. Yo recuerdo, al leer este pasaje, recordaba que cuando las madres comienzan a hacer las manualidades con los niños, cuando comienzan en el colegio a enviarle a hacer manualidades, cuando comienzan a aprender a colorear, cuando comienzan a aprender a cortar, a pegar, ese es un proceso donde los niños van poco a poco conociendo a utilizar esas herramientas. Pero aún en medio de esa enseñanza, las madres también les hacen ver a los niños las consecuencias de utilizar mal las herramientas. Por ejemplo, utilizar mal el lápiz con la punta afilada, de pronto puyarse con el lápiz, o también que utilicen la tijera de una forma incorrecta y de pronto se puedan cortar. Entonces, entendiendo esto, puedo ver en este pasaje de la palabra de Dios algo maravilloso que el Espíritu Santo habla a mi corazón hoy. Aquí vemos un pasaje de la palabra en Juan capítulo 9 donde estaba Jesús enfrente de un ciego de nacimiento. Y los discípulos inmediatamente le preguntan a Jesús que quién había pecado, que quién había pecado, que si había pecado él o sus padres. Los discípulos, como muchos de nosotros, tenemos a veces la concepción que las discapacidades, que todas las circunstancias de enfermedad o circunstancias difíciles o malas rachas que nosotros pasamos en nuestra vida, muchas veces pensamos que esas malas rachas son consecuencias del pecado. Pero me llamó mucho la atención la forma en que responde Jesús a sus discípulos, diciéndole que este hombre era ciego de nacimiento, no porque él había pecado ni porque había sido consecuencia del pecado de sus padres, sino porque para que la gloria de Dios se manifestara, para que las obras de Dios se manifestaran en la vida de él. Esto inmediatamente llegó a mi corazón y el Espíritu Santo me mostraba y me hablaba y me decía la diferencia entre un proceso de Dios y una consecuencia humana. Y en este día el Espíritu Santo quiere hablarnos acerca de procesos o consecuencias. Y para poder hablar y profundizar en este tema, tenemos que entender primero cuál es el proceso de Dios. Y cuando nosotros hablamos de procesos, el proceso de Dios es el proceso donde Él mismo nos mete, donde nosotros no estamos buscando absolutamente nada. Yo escribí algo por acá que decía: el proceso es aquel donde llegaste y tú no provocaste nada para que ocurriera. En el proceso es Dios quien te mete por medio del Espíritu Santo. Entonces, los procesos de Dios en nuestra vida es esto. Nosotros no los provocamos, ellos llegan a nuestra vida. Es el mismo Dios a través del Espíritu Santo metiéndonos en el proceso para Dios sacar un propósito de ello. Porque hay que entender que el proceso de Dios tiene un principio y tiene un fin. Y aparte de tener un principio y un fin, tiene un propósito. Los procesos de Dios vienen a nuestra vida con propósitos. Y le preguntaba al Espíritu Santo qué personas en la palabra pasaron por estos procesos. Pues la mayoría, todos los hombres de Dios en la palabra debieron haber pasado por un proceso de Dios, donde ellos no lo provocaron, sino que llegó a sus vidas. Uno de los más representativos y de pronto más conocidos, el libro de Job. Este hombre nos muestra cómo Dios permite que este proceso llegue a su vida, donde Job no lo estaba buscando, donde Job no lo estaba provocando, donde Job estaba haciendo las cosas bien, y Dios permitió el proceso en la vida de Job para sacar algo mejor, un propósito mejor y mayor en la vida de Job, y para comprobarnos a nosotros que realmente Dios tiene cosas maravillosas para sus hijos cuando Él mismo los mete en el proceso. Recordaba cuando Jesús dice en la palabra que antes de ser tentado fue llevado por el Espíritu al desierto
¿A qué? Ayunar 40 días y 40 noches, preparándolo ¿para qué? Para el proceso que se iba a enfrentar, y el proceso de la tentación. Dios es el que nos coloca a nosotros en ese proceso para ser preparados para enfrentarnos a las tentaciones, para ser preparados para enfrentarnos al día a día, para enfrentarnos a las circunstancias de la vida. Otro hombre que aquí en la palabra que también me llama mucho la atención es la vida de Saúl. Cuando Saúl comienza a ser conocido en la palabra de Dios, dice que él fue buscando las asnas de su padre que se habían perdido. Y él, buscando las asnas de su padre, consiguió un reino, consiguió ser el rey de Israel. Él no lo provocó, él no lo estaba buscando, Dios lo metió en ese proceso. Pero después, más adelante, vemos también a ese mismo Saúl que fue llevado por un proceso de Dios para un propósito, un fin, ser el rey de Israel. También veremos después las consecuencias de lo que el rey Saúl hizo. Pero entonces todos los hombres de Dios pasamos por un proceso. Todos nosotros pasamos por un proceso de Dios. Y los procesos, hay que entender que muchas de las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, no todo es proceso de Dios. Hay que aprender a ver la diferencia entre cuál es el proceso de Dios y cuál es nuestra consecuencia. La consecuencia de pronto de haber tomado una mala decisión, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de pronto no prestarle atención a los consejos, a las directrices de los padres. Entonces no podemos llamar proceso a lo que es consecuencia. Pero hoy solamente voy a hablarles acerca del proceso. Los procesos de Dios, como les comentaba, los procesos de Dios tienen un principio y tienen un fin. Pero los procesos de Dios tienen un propósito, y tienen el propósito de fortalecernos, de levantarnos, tienen el propósito de transformar nuestra vida y tienen el propósito de colocarnos en alto. Dios permite los procesos en la vida de cada uno de sus hijos para que cada uno de nosotros aprendamos a conocer a Dios, porque la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 2 versículo 14: y yo la atraeré al desierto para hablar a su corazón. Dios nos apartará en el proceso, nos llevará en un proceso para que le conozcamos. ¿Para qué? Como dice el profeta Oseas, para hablar a nuestros corazones. El proceso nos lleva siempre a conocer a Dios. Nos lleva siempre a conocer a Dios cara a cara. ¿Sabes quién pasó por un proceso también en la vida? Saulo de Tarso. Dice que él iba, respirando amenazas de muerte, iba a buscar a los cristianos para matarlos, aquellos que estaban hablando acerca del camino. Y en medio del camino, él no buscó y se encontró cara a cara con Jesús, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue un proceso de Dios, y ese proceso tuvo un principio y tuvo un fin. ¿Pero qué creó? Un propósito: transformar la vida de una persona, de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, el apóstol más reconocido que habla del Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo. Entonces aquí entendemos que el proceso de Dios tiene un principio, tiene un fin, pero tiene un propósito. Los procesos de Dios siempre tienen un propósito en nuestra vida. De pronto nosotros a veces no entendemos los propósitos de Dios y no entendemos los procesos de Dios, porque los procesos de Dios son dolorosos. Los procesos de Dios son procesos que quieren transformarnos desde adentro hacia afuera. Y dentro de los procesos de Dios, la sabiduría insondable de Dios tenemos que entenderla. El proceso de Dios a veces nos llevará a nosotros a cosas que de pronto van a ser desagradables para nosotros, pero Dios tiene un propósito y con ese propósito Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Hay un video que está circulando mucho por las redes sociales que es impresionante, de una fundación que muestra a unos jóvenes que eran habitantes de la calle. Y decía, ese video muestra a los jóvenes, a cada uno de ellos. Mostraba: yo soy fulano de tal, y yo soy una persona que la sociedad ignora. Y muestran cómo Dios transforma la vida de esa persona, cómo Dios lo sacó de ser un habitante de la calle y ver el rostro de esas personas totalmente transformadas. Eso es un milagro maravilloso de Dios, un milagro maravilloso de Dios. Y ver que el director de esa fundación también fue un hombre habitante de la calle, porque permitió que esos procesos pasaran en su vida y esas consecuencias, porque Dios se vale de nuestras malas decisiones, Dios se vale de nuestras consecuencias para sacar algo bueno y mayor en nuestra vida. Pero este hombre ahora está siendo usado por Dios para sacar a muchas de estas personas de esos lugares de oscuridad, de esos lugares. Y entonces quiero decirte en este día que realmente hay un proceso que Jesús vino aquí en la tierra a pasar.
Fue el proceso de convertirse el Hijo de Dios y de enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos vivir. Aún siendo Jesús el Hijo de Dios, no se eximió del proceso. Le tocó pasar un proceso a Jesús para que pudiera vencer la tentación, y después al final en Getsemaní él oró a Dios y le dijo: Señor, ¿será que habrá otra forma en la cual yo pueda salvar a estas personas que no sea morir? Y después le dice: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Inmediatamente cuando Jesús dice esas palabras, fue fortalecido por los ángeles. Inmediatamente se paró y dijo: ya viene el que me va a entregar. Inmediatamente comenzó por ese proceso que Dios lo llevó para entregarnos a nosotros vida y salvación. Y por eso en este día siempre lo voy a decir en todos los videos: tú necesitas a Jesús. Él pagó un precio, Él entregó su vida por tu salvación. De pronto yo no puedo obligarte a creer hoy, pero sí tengo la obligación de decirte que Jesús es la respuesta para toda circunstancia de tu vida, para todo lo que tú estás atravesando, y Él tiene toda la respuesta de todo lo que tú has vivido hasta el día de hoy. Y por eso hoy yo quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón, y Él tiene todas las respuestas para ti si realmente lo buscas. Así que quiero pedirte por favor que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este día que me regalas. Señor, yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado infinidades de veces, Señor, pero hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Te abro mi corazón, Señor Jesús. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén, amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos, Padre Santo, a cada persona que va a mirar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, enseñándole a sus corazones, Padre Celestial, a ver la diferencia entre el proceso y la consecuencia, y que ellos entiendan que tú los has metido en algunos procesos en su vida para fortalecerle, para levantarle, para darle cosas mayores, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús también, Padre, colocamos en tus manos este día, Señor, y te pedimos que respalde todas las actividades que tenemos que hacer en nuestro empleo, que tenemos que hacer en nuestros estudios en este día y en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.